Hola a todos los que van llegando. Hay ladridos de fondo, se ve que hay gente, decididamente son equipos de intervenciones asistidas. Ana María, los que están acá reunidos para... Perdón. No pasa nada, no pasa nada. Acá simplemente no pasó ningún pajarito, que si no también Peggy estaría ladrando. Exactamente. Así que les vamos a pedir... hola, mientras van llegando, si se puede, si quieren anotar en el chat... si quieren anotar en el chat desde dónde se conectan. Y mientras vamos dejando entrar, aquí hay como 6 personas más. Y este es el momento crítico, estos primeros 5 minutos que entran masivamente. Ahí va. Ahí está. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a Esperamos todos. unos minutos. Eso, un par de minutitos nomás a que nos vayamos acomodando, y mientras van conectándose, si pueden escribir en el chat desde dónde se conectan. Buenísimo. ¿Vos los estás viendo, Merce, para admitir? Sí. Ah, perfecto, súper. No, es simplemente que como estoy compartiendo la pantalla, viste que es más difícil ver. No te preocupes. Listo, perfecto. Qué raro, dice, a ver. A ver, Mariana, ¿estás en la sala? Mariana, ¿quiénes? A ver, porque está diciendo que no podía entrar. No, ahí se está uniendo. Ahora sí. Sí, se ve que tardó en conectar o algo. Buenísimo, ya estamos. Ahí está. Ahí va. Genial. Bueno, ¿y qué ciudades tenemos? Que yo estoy desconectada del chat porque tengo la Mira, pantalla compartida. Posadas, Misiones, Honduras. Desde Honduras. Ushuaia. Ahí vamos. Quilmes, San Andrés, Buenos Aires, Bariloche, Mar del Plata, Ushuaia. El Pinar, Uruguay, ahí lo veo. Norte de Buenos Aires. Pérez Millán, sí, lo ubico. Uy, tenemos bastante variedad. Sí, está bárbaro, porque la verdad que esas distintas ciudades. Bien federal. Bueno, ahora sí. Yo diría que vayamos comenzando, ya hay como 30 personas en la sala y se seguirán sumando, pero no queremos demorarnos porque tenemos la enorme fortuna de tenerlo a Ana María ahora para esta conversación. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola, Hola a todos, Ana María está en una maratón de prensa desde la Fundación Barclay, entonces lo que queremos es aprovechar, comenzando con la actividad inmediatamente, para poder interactuar con ella y poder liberarla a las 4, así ella sigue con toda su ronda que tiene de actividades, y nos quedamos media horita más, nos vamos a quedar hasta las 4:30, los que puedan. Vamos a seguir conversando con Glenda y con Mariana, ¿sí? Así que, ¿les parece? Mariana, espera que te ubico la pantalla. A ver. Ahí va. Bien, ahí está. Entonces, ¿les parece que arranquemos? ¿Querés presentarlas, Merce, a las 3? Sí, cómo no. Bueno, buenas tardes a todos, vamos a empezar. Hoy es una tarde especial, ¿no? Linda, la verdad que es muy linda, que hacía unos meses que no hacíamos ningún conversatorio. Y bueno, hoy les agradecemos mucho la presencia a nuestras 3 invitadas. Ana María Stelman es maestra de la escuela número 7 del barrio Hipódromo de La Plata, y bueno, hoy digamos como que está en la vidriera, y la verdad que felicitarla por ser una de las finalistas, ¿no?
del premio Global Teacher. Después tenemos a Mariana Kienast, no sé, perdón si pronuncié mal el apellido, es médica veterinaria. Kienast, está bien. Muy bien, gracias Mariana. Es la médica veterinaria y en el hipódromo, ¿no es cierto? Y es la que está a cargo de las intervenciones con caballos. Y después está Glenda Marcos, una amiga nuestra ya conocida, es la profesora a cargo de Empatizando Intervenciones Asistidas. Así que muchísimas gracias por estar. Y bueno, si no, Mercedes, podríamos comenzar. Ana, ¿te parece? Buenísimo. Bueno. Entonces, Ana, ¿sabés qué? Vamos a comenzar planteándote, es una pregunta más que amplia, ¿no? Pero bueno, lo que quisiéramos saber es si nos podés sintetizar, ya lo habrás hecho 1000 veces, así que te enganchamos ya entrenadísima con esto, pero ¿en qué consiste esta estrategia tuya de enseñanza por proyectos que llamó tanto la atención para este reconocimiento, ¿no? Para escalar en estas rondas de este reconocimiento de la Fundación Barkey, y cómo se integran las intervenciones asistidas con caballos y perros en ese proyecto? Bueno, buenas tardes. Yo llegué a esta escuela, a la escuela 7, en el 2019, y llegué esquivando caballos con el auto. El barrio es muy pintoresco, es un barrio que está en influencia del hipódromo. Las familias están vinculadas de una manera u otra a las actividades que propone el hipódromo, tienen familiares que trabajan ahí, o conocen a alguien que trabaja, o viven en el hipódromo. Y el barrio de la escuela particularmente tiene los stud frente, al lado, o sea, los chicos de una manera u otra están vinculados al caballo. ¿Perdón? Entonces, cuando yo llegué en el 2019, Ana, no se escucha, no sé por qué, está silenciada. ¿ahora? Ahí sí, ahí sí. Bien, perdón. Gracias. No sé. Bueno, les decía que las familias están vinculadas a las actividades del hipódromo, entonces me pareció que ese podía ser como una carta de presentación para que me aceptaran en la comunidad educativa nueva en la que estaba comenzando. Así que fui a la Facultad de Veterinaria, y a través de la Secretaría de Extensión me contactaron con Mariana, que ella tenía un proyecto de trabajo en el hipódromo, un taller que se llamaba Mi Amigo el Caballo. Así que, bueno, yo hice mi proyecto, que se llamó ¿Por qué hay tantos caballos en mi barrio?, con el que empecé a desarrollar los contenidos que tenía que trabajar con los chicos, los que tenía planificados, y fuimos entrelazando las dos el proyecto. Yo visité un par de veces el hipódromo, ella nos empezó a visitar en la escuela, y fundamentalmente lo que yo le pedí a Mariana trabajar en ese momento fue la parte de relación que tenían los chicos. Yo veía que había problemas en el trato que tenían entre ellos, había mucha agresión, así que ella organizó actividades, estaba trabajando con otros profesionales que tenían que ver con el respeto del otro, el espacio personal. Bueno, todas las actividades tendían a que los chicos pensaran esas situaciones, y realmente fuimos viendo cómo iban progresando, cómo iban analizando, cómo se daban cuenta si la persona que tenían enfrente tenía ganas de escucharlos o no, si estaba enojada. Eran cosas muy sencillas, pero a través del trabajo que se hizo con los caballos en ese momento, fue muy, muy positivo. Hacia fin de año apareció la posibilidad de trabajar con perros en la escuela. Ahí la directora consideró que era conveniente trabajar en primer grado con los perros, porque había otras situaciones que se planteaban también en lo relacional entre los chicos, así que Glenda estuvo trabajando con el grupo de primero, mientras yo trabajaba
tercer grado con los caballos. A fin de año hicimos una visita integradora en el ECAS, que es la Estación de Cría de Animales Salvajes. Fuimos con mi grado solamente y pudimos trabajar con los chicos de una manera muy interesante. Ahí había animales salvajes, así que era la misma propuesta, pero con una observación de animales diferentes. La experiencia que sumamos todo este tiempo, 2019, con Mariana, nos llevó a poder armar un proyecto de investigación, que lo armó Mariana, con un equipo de profesionales multidisciplinario, de excelencia, donde las miradas de diferentes profesionales hicieron que se configurara un proyecto de investigación más que ambicioso, y lo íbamos a trabajar durante el 2020. En el 2020, bueno, empezó la pandemia, no alcanzamos a iniciarlo, que más que lo presentamos en la escuela nada más, se había acondicionado un aula para trabajar, se iba a trabajar, también iban a trabajar perros, caballos, y se iba a hacer una estación de yoga. Y bueno, con la pandemia que nos atravesó, tuvimos que hacer una reconfiguración, y bueno, y acá otra vez salió el equipo a auxiliarme, porque yo, de todo el grupo con el que estaba trabajando, solamente un alumno tenía computadora y los demás tenían dispositivos que no funcionaban a veces bien o no tenían datos, y había un pequeño grupo de alumnos que directamente no tenían conectividad. Así que se gestionó, nos llevó casi todo el año la gestión, para que nos permitieran trabajar en el hipódromo con esos alumnos, y se readecuó el proyecto inicial para trabajar en estaciones, donde los chicos iban transitando las distintas estaciones con perros, con caballos, con yoga, y después se sumó también una estación más que tenía que ver con el registro de la experiencia, el registro de las emociones y la lectura. Esta propuesta nos permitió estar cerca de esos chicos que no tenían ningún tipo de dispositivo. A mí me permitió hacer que los alumnos sintieran de que la escuela estaba presente, que no perdieran la vinculación con el querer aprender, y desde el momento de que las familias estaban relacionadas al hipódromo, también hacía que respondieran las familias si eran convocadas. Así que bueno, como proyecto de investigación fue más que interesante, porque los chicos se acercaron al material de lectura, a la escritura, a las ganas de aprender, a las ganas de estar con el otro. Eso fue muy enriquecedor. Y bueno, y obviamente que nos sirvió para que no se pierda el contacto entre los alumnos y la escuela. No sé si con eso más o menos... Sí, Ana María, es una primera aproximación súper detallada. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Mariana, ¿querés contar cómo se insertó el trabajo que vos previamente venías haciendo dentro de este contexto particular del proyecto que lideraba Ana María? Vieron que les dije, mi perro opina también acá de fondo, ¿eh? Se escuchan los ladridos. Mariana, estás por ahí con el micrófono, ¿no? Sí, Genial. sí, buenas tardes a todos. Bueno, como contó Ana María, yo tenía un proyecto dentro del hipódromo que se llamaba Mi Amigo el Caballo, que me había incorporado en una visita que organizaba la Dirección de Relaciones Institucionales del hipódromo, que es Nora Taborda, que incluso forma parte ahora de nuestro equipo, la encargada de esa área del hipódromo. Entonces yo estaba en un sector del hipódromo esperando con estudiantes de veterinaria y uno o dos caballos al grupo de estudiantes que visitaban el hipódromo. Y ya le dábamos un encuadre de intervención del momento que, de acuerdo al grupo que era la temática que tratábamos con los caballos. Y bueno, de esa manera empezamos a hacer esta experiencia dentro del hipódromo. Y bueno, era siempre, la verdad que nos sorprendíamos con lo que pasaba con los nenes y
nenes y adolescentes, porque venían de todas las edades. Hacíamos un registro con los grandes que pusieran alguna palabra cuando terminaba el encuentro con el caballo, y siempre eran palabras muy, muy sentidas. O sea, ya nos dábamos cuenta que por más que estábamos un ratito y no era el eje de esa actividad, solamente la intervención generaba un fuerte impacto en los chicos. Y bueno, contó Ana María, cuando yo la fui a ver a la escuela con Nora Taborda del hipódromo, porque Ana María llamó a la facultad para pedir alguna actividad con caballos, y entonces ahí fuimos, y bueno, realmente vimos lo que decía Ana María, una situación de violencia en los chicos, o sea, de mucho grito, de que estábamos y había un nene con un globo y nos apuntaba, o sea, era una situación bastante compleja. Y bueno, la verdad que Ana María fue la primera que cuando yo le conté lo que yo hacía con los caballos, me dijo, a mí me gusta eso, yo quiero hacer eso, y bueno, que es lo que decimos con Glenda, ¿no? Que gracias a una Ana María acá estamos nosotras, porque a veces es muy difícil cuando tenés tantos no encima, de repente cuando te dicen sí es como que te encontrás medio raro. Pero bueno, entonces juntas empezamos a transitar esto de hacer algo juntas, y fue fabuloso lo que logramos con poquitos encuentros con el grado de ella, con tercero, nenes que no tenían ningún interés en leer, empezaron a leer, y bueno, lo que cuenta de ECAS, que bueno, está Laurita de ECAS por ahí, que ahora es parte de nuestro equipo, lo hicimos porque en realidad queríamos hacer una actividad final integradora con los caballos sueltos en el centro de pista del hipódromo, y no nos permitieron hacer la actividad el mismo día que la teníamos planificada, pero bueno, ahí hicimos algo con los caballos que también estuvo muy bueno, que después charlaremos más en detalle, y entonces hicimos la actividad de ver los animales sueltos en el ECAS, y fue más poderoso, porque encima estuvimos atrás de los ciervos, y los chicos hicieron todo un despliegue de interpretaciones acerca de una ciervita que estaba como separada del grupo. El guía nos decía que era probable o que estaba por tener cría, o tenía cría, no recuerdo bien, y bueno, surgieron un montón de cosas, porque ya había como un trabajo con lo que habíamos hecho con lo del hipódromo, y ese cierre fue espectacular, en ese encuadre, que es el tema de la observación de los animales silvestres, que a veces como que se los saca o se trata de evitar de incluirlos por la legislación vigente que tenemos, que no podemos tocar, pero la verdad que el ECAS es un lugar que está en la provincia de Buenos Aires, y que uno puede ir y observar animales silvestres en cautiverio, y que la verdad que están en excelente estado. Y bueno, un poco eso fue el inicio del trabajo, y bueno, después lo que hoy tenemos como proyecto. Muchas gracias, Mariana. Como No, de nada. introducción, súper lindo, porque es eso, tratar de ver desde vos, que liderás el tema del trabajo con caballos, cómo se inserta. Después vemos el detalle más técnico y demás, que tenemos otra ronda para conversar. Y Glenn, ¿querés contarnos cómo se suman en la ecuación los perros? Sí, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por este espacio. Gracias, Ana, por tu espacio. Bueno, un poco para resumir, a mí me convoca Mariana. Cuando nos avisan que íbamos a entrar a una escuela, también no lo podíamos creer. No es fácil acá, por lo menos en la ciudad de La Plata, ingresar a una escuela. Así que encontramos a una directora muy abierta. Así que bueno, nosotros empezamos a trabajar con un niño integrado que había en esa aula, más que nada. Trabajando sobre lo vincular, sobre el grupo, que era muy violentos entre ellos. Trabajamos siempre con la maestra presente, que esto también para nosotros era importante, porque la primera que empieza a haber cambios, los días que nosotros íbamos, los chicos ya sabían los días que llegaban los perros, y después el clima que quedaba para trabajar en el después. Básicamente trabajamos primero en un aula, separados, en un grupo solo con Elías, con el niño integrado, y después entrábamos y hacíamos juegos en círculo. La idea era esto, poder trabajar con el tema de la violencia. Había violencia entre ellos, no podían hacer silencio en las actividades,
Así que bueno, asistíamos como 6 integrantes del grupo, junto con 2 perros, y era todo a través del juego. Pero bueno, lo que predominaba en esos encuentros era esto, era que no había violencia, se aceptaba al niño integrado porque nadie quería trabajar con él, porque golpeaba, porque insultaba. Entonces, bueno, más que nada esto, lo vincular, lo emocional. Y después, bueno, más adelante nos fuimos al hipódromo, pero para no hacerlo tan extenso. Buenísimo, Glenda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y Ana María, ¿vos qué pensás qué impacto puede tener esta iniciativa, ¿no? Que ya viene de una perspectiva por ahí que le das vos la impronta a tus proyectos de apertura, que es lo que señalaban y agradecían Mariana y Glenda, ¿no? Pero ¿qué impacto te parece que puede tener esto en otros ámbitos, ¿no? Esta visibilización de que hay un modo de organizar la incorporación de animales, como bien decías, caballos, perros, incluso animales silvestres, cuando tuvieron que reorganizar el proyecto por como las vicisitudes de la pandemia y demás. ¿Cómo te parece que puede impactar en otros espacios educativos el ver esto? Yo creo que impactaría de manera positiva. El tema es, hay dos problemas. Uno, encontrar docente que se anime, y la otra es la parte administrativa, que ya sabemos que es muy lenta. De hecho, todo el año pasado estuvimos tratando de tener permiso para trabajar en el hipódromo, y lo conseguimos en septiembre. O sea, la única escuela de La Plata que tuvo algún tipo de presencialidad, de actividad presencial en el 2020 fue la Escuela 7, y fue a fin de año porque durante todo el año estuvimos tratando de conseguir que nos den el permiso. O sea, son dos situaciones que no es que lo impidan, pero sí lo dificultan. Igualmente, bueno, ahora se está viendo el resultado, se está hablando de esto, y eso es, que creo que es un terreno ganado importantísimo. En cuanto a los resultados que yo pude observar, como me explicaron las chicas, partiendo de que los animales no juzgan, los nenes trabajan de una manera distendida, juegan en realidad, no es que están en la escuela aprendiendo. También eso es importante, no trasladé el salón y toda la dinámica del salón al hipódromo y agregué los caballos y los perros, sino que lo que se buscó es hacer algo diferente. Y creo que eso es a lo que nos estamos enfrentando ahora, después de la pandemia, que es como un momento de bisagra, de empezar a pensar, a ver de qué otras maneras podemos enseñar y podemos trabajar con los chicos. Un momento complejo y a la vez se abren posibilidades, ¿no? Junto con los cambios que implica. Merce Maizón, vos tenías una pregunta, ¿no? Sí. Ana María y al equipo, ¿no? Tanto a Glenda como a Mariana, así como, bueno, yo la conozco a Glenda, que ya venía trabajando con sus perros, Mariana con sus caballos, y vos con tu grado, específicamente Ana, ¿quién se encargó de la planificación de las actividades? Porque esto son intervenciones educativas, ¿no es cierto? Entonces, digamos, ¿quién fue, o lo hicieron entre todas, o lo hizo Ana María conociendo ya a sus chicos y después integrando algunas actividades que ustedes le proponían? ¿Cómo fue esa organización? ¿Nos podrían contar? Bueno, nosotros, la planificación se hizo en equipo, o sea, es el equipo el que llevó adelante el proyecto, y yo lo que hacía era el aporte en cuanto a las características de los chicos, las necesidades, y bueno, y traté de llevar la planificación a los requerimientos que yo necesitaba para presentar en la escuela, o sea, haciendo las pautas necesarias como para que yo pudiera conseguir también la habilitación para trabajar en la escuela. Porque no solamente teníamos que cumplir con eso, sino que también teníamos que cumplir con el protocolo. Entonces la secuencia didáctica tenía que estar bien concreta todas las semanas para poder trabajar. El año pasado la secuencia didáctica fueron una secuencia por cada encuentro, porque era el mismo grupo que asistía, que era el grupo que no tenía dispositivos para hablar por teléfono.
Y este año, en cambio, bueno, fueron más encuentros y se iban repitiendo los encuentros y los temas con distintos grupos. O sea que tuvimos posibilidades de hacer más veces cada temática. Cada encuentro tenía un contenido diferente para trabajar. Pero contenido no en el contenido que uno pretende trabajar en el aula, ¿sí? Sino estaban presentes los animales y los contenidos que se trabajaban eran motivadores, disparadores de actividades que después se podían trabajar en el aula. No Claro. sé si se entiende. Sí, yo por lo menos sí. O Calculo sea, que yo no iba a todos- estar hablando de sustantivos y adjetivos, pero No. por ahí sí íbamos a estar hablando de, bueno, qué observamos, ver qué seres vivos hay, o la naturaleza, o sea, había un montón de cosas que eran acercamientos a contenidos que se trabajan en la escuela, pero no específicamente se desarrollaban en esos encuentros. Y relacionándolo siempre con la educación emocional, en este caso, que era lo que necesitaban esos niños. Y sí, o sea, los adultos en pandemia sufrimos lo mismo que los chicos, lo único que los adultos por ahí lo podemos manejar mejor. Exacto. Los chicos, y más los chicos de mi escuela, que por ahí viven en viviendas muy precarias, son muchos, para espacios muy reducidos, entonces fue un desafío importante para ellos también, poder sobrellevar, tener que compartir el teléfono, tener que asistir a una clase mientras está toda la familia alrededor, jugando, escribiendo, mirando la tele. O sea, fue un desafío para una criatura, es un desafío más que importante. Así que tener la posibilidad de tener un encuentro en el hipódromo donde ellos vuelven a ser niños y vuelven a ser alumnos, es increíble. Y aparte, en lo mío particular, ¿no? Yo volví a ser maestra, porque era muy difícil trabajar así virtualmente. ¿Trabajaba todo digamos, el grado o lo separaban en grupos, ejemplo, ¿no? No sé, pasaban primero por los perros, después por los caballos, o todo junto, el grupo, en distintos días? ¿Cómo lo organizaron eso? Eso lo fuimos viendo en equipo, según el tema que se iba a trabajar. El grado entero nunca estuvo, siempre, creo que la vez que más tuvimos fueron 14 chicos, o por ahí 13, 14, si más que eso no, y estaban divididos en cada una de las estaciones, o sea, iban rotando, y los chicos elegían la manera de agruparse, o sea que en cada estación había poquitos, y más o menos eran 40 minutos por estación. Igual estaban toda la mañana, desde las 8 hasta las 12, 12 y media. Y lo que yo propuse fue que se sumen profesores, la escuela es una escuela de orientación artística, entonces traté de ver si se podía sumar algún profe de artística, pero los que se sumaron fueron los profes de educación física, pocas veces, porque bueno, tenían sus horarios, pero hacían como un cierre, un encuentro final. Obviamente todo este año fue una práctica, es un trabajo, justamente por eso le decimos un proyecto de investigación, donde pudimos adquirir un montón de experiencia y de conocimientos para ver cómo se puede diagramar una propuesta abierta a otro público. Perfecto. Glenda, vos nos podés contar un poco específicamente, después le preguntaremos a Mariana, a ver qué actividades puntuales Sí. hicieron con los perros. Sí, nosotros nos basamos en una bibliografía que tiene Mari, que después Mari contales bien de qué se trata, basada en el caballo. Entonces nosotros lo que hicimos fue tratar de aunar criterios, y el primer libro se trata de un niño, siempre trabajando por el tema emocional, ¿no? Un niño que es muy tímido y cómo poder ser un líder de un equipo a través de su vínculo con su caballo. Entonces yo lo transfería al perro. Eso fue el primer libro, en donde trabajamos la confianza en uno mismo, siempre trabajando lo emocional. El segundo libro se trataba de las partes del cuerpo, entonces trabajaba Mari con el caballo, yo lo trabajaba con el perro, y siempre pasándolo al humano. Y por último, cómo crecemos. Y ese libro también estuvo maravilloso, porque es desde la preñez de un caballo, la preñez de un perro, cuántos meses estamos en la panza de mamá. Esos fueron los 3 grandes disparadores. Imagínense que a partir de esto surgió
muchas cosas en los niños, porque había niños que saben escribir y niños que no saben escribir. Entonces, a partir de un dibujo, como un niño por ahí, un compañero escribía y el otro copiaba, y todas las historias de sus perros, de, bueno, a mí se me murió mi perro la semana pasada y quiero tener un perro, y yo estuve en la panza de mamá, y bueno, todas estas cuestiones, pero esos fueron como los 3 grandes ejes, esos libros. Y después, bueno, se empezaba con una ronda de yoga, trabajando las emociones. Alejandro trabaja las posturas de los animales, entonces los chicos sacaban una tarjeta y bueno, y hacíamos la figura del animal en la posición de yoga. Siempre se iniciaba con yoga en círculo, y después empezaban con las estaciones. Pero bueno, un poco como dice Ana, ¿no? También nosotros nos íbamos descubriendo qué es lo que iba sucediendo. Así que después decidimos hacer un mini recreo en el medio, porque los chicos empezaban a manifestar que tenían hambre, que tenían sed. Así que bueno, fue un gran aprendizaje para todos. Lindísimo, la verdad que es muy lindo. Mariana, ¿querés contarnos algo así puntual o algo Sí, que quieras sumar? sumar a lo que contaron las chicas, que bueno, sí, las reuniones eran semanales, no las dejamos de hacer durante toda la pandemia. En un momento fueron terapéuticas para todas, porque necesitábamos ese contacto, a pesar de no estar con los chicos en físico, trabajamos todo el año por teléfono. Y sí, lo que contaba Glenda de los libritos es una serie de una autora musulmana que se llama Ilham Al-Maskeri, que yo la contacté porque yo hice una especialización en el modelo de caballos de Yagala para trabajar en educación con niños, que es un modelo que se llama empoderamiento a través de los caballos, y la profesora a cargo de ese curso recomendaba esa bibliografía. Así que cuando empezamos con esto del eje siempre dijimos, nos pusimos de acuerdo en que teníamos que tener un eje que tocáramos todas. Y que aprovechando el tener yoga en el equipo, de alguna manera pasábamos por todos los animales, que son los facilitadores, y después terminábamos con el humano. Y entonces la emoción después pasaba por el cuerpo en la estación de yoga. Entonces eso era como más poderoso el mensaje. Y hasta los chicos, algunos se daban cuenta y decían, ah, lo mismo que estuvimos hablando con los caballos. Y sí, casi no le damos importancia, pero bueno. Y también esto de respetar el interés de los chicos. Entonces a veces salían preguntándonos cosas que no teníamos, digamos, pensadas en un principio. A mí, por ejemplo, en una que era cuánto medía el caballo, y estaba medido en palmos, porque como, bueno, la autora pedimos autorización y los tradujimos al castellano por autorización de la autora, porque no estaban en castellano los libritos. Entonces, también hicimos una salvedad y le pusimos el nombre de un caballo que yo tengo con un amigo, y el caballo ese un día apareció, entonces le presentamos al protagonista del libro. Entonces, es muy disparador la situación. Entonces, con un chico en uno de los encuentros salió el tema de los palmos y cuántos centímetros era el palmo, y teníamos la visita de unos adultos, y entonces nos pusimos todos los adultos con las palmas y empezamos a contar, y salió naturalmente que un caballo necesitaba 15 palmos más o menos. Así que eso, respetar mucho hacia dónde iba el interés de los chicos, yo creo que fue también muy potenciador del trabajo. Igual quiero destacar también el papel de Ana María, Sí. digamos, no por lo que le está sucediendo en este momento, sino yo siempre rescato el papel de las maestras, ¿no? Como también el de Carolina, que es bibliotecaria. Ellas formaron un emocionario, o sea, una de las estaciones era un emocionario, y estaba a cargo de Ana y de Carolina, y de las maestras, o sea, lo importante que es el trabajo en equipo, y que haya referentes en el equipo que sepan cuáles son las necesidades de esa población. Digo, yo puedo hacer una intervención con perros en un jardín en donde me veo con esos niños por 45 minutos y después me voy a mi casa y quizás no atravieso las necesidades de esos niños. Fundamental poder trabajar con referentes. Hoy está Ana, pero bueno, nombro a Carolina porque hizo un trabajo maravilloso también. El papel del emocionario, ¿no? Los chicos se quedaban ahí, se quedaban felices también de estar ahí. Y no era una estación en donde hubiera presencia de animales. Pero bueno, todo es parte del todo que construimos juntos, pero es fundamental trabajar con referentes de la población con la que estás trabajando.
Sí, aparte es importante trabajar, o sea, lo que yo traté de hacer de nexo con cada uno de los integrantes del equipo, adelantándole situaciones o aquello que podía ayudar a conocer a cada uno de los chicos que iban a estar cada día de cada encuentro, porque eso les iba a permitir al resto del equipo poder trabajar puntualmente las cuestiones necesarias, o sea, teniendo en cuenta que el objetivo de estos encuentros era la revinculación de los chicos con la escuela. Entonces, tratábamos con Caro de darles alguna referencia o alguna data al resto del equipo para que pudieran trabajar mejor, más cómodos. Claro, y aparte, siempre digamos, vos siendo la referente, en este caso, por ser la maestra del grado, vos los conocés, tenés, digamos, la relación continua, entonces es como que refieren a vos y vos abrir a los demás especialistas, ¿no es cierto? Es como que por eso el trabajo en equipo tan bueno con, obviamente, tu postura de nexo para todo, ¿no es cierto? Más allá que seas la maestra del grado y la responsable del grado. Sí, no, seguro, soy la que los conoce, y después se sumó tercero, o sea, otro grado con sus 2 maestras, y Genial. también yo les pedía referencias de los chicos, siempre manejándolos con mucho, con cuidado, no dando los apellidos, así trabajando con iniciales, pero más o menos cada uno de los integrantes del equipo podía leer ese informecito que preparábamos y podía saber qué era lo que se iba a encontrar el día del encuentro. Ana María, quería solamente invitar a la gente que está participando, si quieren agregar alguna pregunta en el chat para que la compartamos con Ana, nos quedan todavía unos minutos donde ella va a estar presente en la reunión, hasta las 4. Eso por un lado. Y hay una pregunta que acabo de leer, que está buena, porque estamos hablando como en un implícito de lo de las estaciones, y preguntan, ¿de qué se tratan? ¿Qué significa trabajar por estaciones? Ah, bueno, eso por trabajar con profesoras de educación física como yo. Bueno, sí, que cada propuesta se iba desarrollando en lo que nosotros le llamamos estaciones, y a los 40 minutos se hacía un cambio, entonces los chicos iban circulando de una estación, de un espacio a otro. Es lo que vemos ahora en todas las plazas, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, porque hay mucho profesor de educación física en espacios públicos, así que son esos espacios que arman para ir rotando los ejercicios. Ahora, Claro. en este caso se trasladó el concepto de estaciones a ese espacio donde iban los chicos rotando por actividades, pero se mudaban los chicos al espacio, la estación donde estaba montada cada actividad, es eso, ¿no? Exacto. Muy Sí, bien, sí. Glenda se hizo cargo, dice, es culpa mía por ser profesora. Sí, no, digamos, el orden comunitario era por estaciones, pero también era una cuestión de organización. Está perfecto. Sí, Quedó y la claro. experiencia nos fue también pautando qué estaciones podían ser mejor primero, o no solamente el orden, sino también la duración. Hubo un momento en que consideramos que era mejor hacer una apertura con yoga todos juntos y después trabajar las otras estaciones de manera separada, y después hacer un cierre de yoga. Fuimos probando y nos fuimos adaptando según cómo los chicos lo tomaban, de qué manera se iba trabajando. Ustedes trabajaron con, perdón, no, era un comentario, ciclo, ¿no? Primero y tercer grado. Yo tengo, claro, tercer grado y el grado mío es cuarto. Lo que pasa que el año pasado yo arranqué también con tercero. Claro. Y bueno, y son nenes que hay algunos que están en proceso de alfabetización, así que es muy importante fue la actividad, el disparador que presentó la actividad, incluso antes de que nos autoricen a trabajar en el hipódromo, lo hicimos de manera virtual, Mariana desde su casa con los animales, Carolina y yo estábamos en nuestras casas y los chicos en la de ellos, y era muy interesante porque se les proponían actividades, como por ejemplo, bueno, veían el chancho, cómo se escribe chancho, y ahí empezábamos como disparador para empezar a escribir, o contarle un cuento a Pancho, que es el caballo, o hacer una lista de los animales que se observaban. O sea, son disparadores, pero
muy cercanos para los chicos, lo tomaron de una manera natural y fue una revinculación más que interesante con la actividad escolar. Qué fuerte, ¿no? Y qué bueno para ellos, ¿no? Porque a la vez, al estar los seres vivos, es tan distinto, ¿no? A trabajar con un libro, con un elemento no vivo, ¿no es cierto? Claro. Bueno, nos pasó cuando estábamos trabajando virtual que Mariana les mostraba, no sé si le estaba mostrando el chancho, las gallinas, y uno fue y se trajo un pollito y lo tenía arriba de la mesa. O sea, yo creo que acá lo importante es generar un proyecto que sea cercano a los chicos, que parta de la realidad de ellos. Quizás la realidad de estos alumnos con los que yo trabajé este año no es la misma de otros chicos. Pueden trabajar con animales, pero desde otra mirada, desde otro punto de vista. Lo importante es partir de lo que a ellos les interesa. Yo, el primer año que trabajé con los caballos, que fue cuando empezamos a entrelazar los proyectos con Mariana, un alumno me trajo un día a escondidas viruta. Entonces, bueno, ¿y esto qué es? Me empezó a explicar que la cama del caballo, bueno, de eso que me trajo, surgió el proyecto de cómo hacer abono con la lombriz roja californiana, nos presentamos en la Feria de Ciencias, o sea, son disparadores, son disparadores. Después, en otro momento, me trajo una herradura, me trajo un yeso de caballo, bueno, vamos a hacer un museo. Y es como que a partir de ahí uno empieza a trabajarlo en el salón. El animal lo que hace, como Mariana me enseñó, que el animal no juzga, entonces les da la posibilidad de que ellos se larguen a contar, que se larguen a hablar, que se animen a hacer eso que les parece difícil. Y eso es bellísimo. Esa posibilidad es increíble. Ana, tengo una pregunta en realidad para las tres. Esto que están señalando y que están relatando de los logros en términos de contenido, de aprendizaje, de motivación para luego trabajar otras cosas y demás, ¿tienen algún mecanismo instalado para recopilar, para documentar cuáles fueron esos avances o cómo esto que vieron desde la percepción de la experiencia que fueron acompañando, si hay algún espacio para bajarlo y documentarlo, como para generar evidencia sobre el tema? Mencionaron un proyecto de investigación al principio, por eso pregunto. Sí, se está haciendo el registro, hay una persona, un integrante del equipo, Karina, que está haciendo todo el relevamiento de lo que va sucediendo, ¿verdad? Yo lo que tenía era una evaluación inicial del grupo con el que empezamos a trabajar, donde tenía algunos parámetros muy, muy concretos, si escribían su nombre, si sabían leer mayúscula, minúscula, eran pautas muy concretas que pudieron compararse al finalizar el primer año de trabajo. Y bueno, y lo que se está registrando sí ahora son las distintas reacciones y los distintos resultados que se van obteniendo en cada encuentro, a partir de encuestas que se están haciendo con los papás y con los chicos. Son subjetivas, ¿no? Obviamente, pero bueno. Sí, es pero lo que... documentadas, está muy bien. A eso me refería, poder sistematizarlas y poder mostrarlas de manera organizada y sistemática, eso ayuda muchísimo. Eso, gracias. Sí. Aparte, Ana, se me ocurre que vos siendo la maestra, por ejemplo, de tu curso o, digamos, maestra del otro grado, vos podés ver cómo evolucionó Pepe después de haber trabajado las emociones, de haber pasado por todas las estaciones, de todo lo que al principio, por ejemplo, pegaba y después resultó que ahora es empático y colaborativo hacia resolver conflictos, claro, por decirlo así, ¿no? Como que sí, sí. Mira, te cuento un ejemplo. Uno de los nenes que estuvo yendo, cuando le hacíamos las videollamadas, estaba siempre jugando con muñequitos, los ponía delante del teléfono y no le veíamos la cara, lo teníamos que llamar la atención a cada rato. Cuando había que leer, se distraía en presencialidad también, en el hipódromo, y uno de los últimos encuentros, si no fue el último, agarró y le leyó al hilo 3 cuentos a un cordero, no podíamos parar, pero estaba fascinado leyéndole cuentos al cordero. O sea,
¿Por qué le leía cuentos? Porque estaba confiado en que lo podía leer, porque estaba el espacio donde estaban los libros que él podía elegir, que era el espacio que había generado Caro. O sea, esa confianza que él sintió lo ayudó a decir, bueno, yo le voy a leer un cuento, y lo tuvimos que aplaudir y todo, porque terminaba un cuento y seguía con otro. Qué bien. Ese tipo de resultados son maravillosos. Otro caso del 2019, un nene que me decía, yo no voy a aprender a leer y escribir, es muy difícil, no me sale. Era un nene 2 años más grande que sus compañeros. Yo me daba cuenta de esas manitos toscas de trabajo. Él estaba viviendo dentro de un estudio, haciendo el trabajo de limpieza. Y bueno, una de las alumnas de Mariana me mandó un videíto en un momento que yo estaba en la escuela, y me mandó un videíto que decía, mirá Pancho, que es el caballo, mirá Pancho, el libro que encontré habla de caballos, ¿qué te parece si se lo damos para que él te lo lea y te cuente cómo son los caballos como vos? Bueno, yo cuando se lo mostré, era un video re cortito, se lo mostré y me dijo, el caballo, Pancho dijo mi nombre, fue lo primero que dijo. Yo quiero ese libro. Y a partir de ahí se empezó a forzar, y bueno, con dificultad, pero lo aprendió a leer. Y no solamente lo aprendió a leer, sino que después me traía amigos de la escuela, de otros salones, para que yo les grabe el audio para mandárselo a Pancho. Entonces, ese entusiasmo es el que nosotros tenemos que tratar de rescatar, sobre todo en este tipo de poblaciones en las que todo es frustración. El que no sabe, el que no puede, el que no quiere, el que no tiene. Entonces, es un piso hermoso para empezar a trabajar de ahí y para más, ¿no? Importante, ¿no? Merce, hay unas preguntas en el chat que por ahí se las podemos aprovechar, que tenemos unos minutos todavía, un ratitín con Ana. La última yo diría que podríamos No, dejarla para después. digo la del impacto. Hay una que dice Esa. Paula Ringach, que es bien amplia y bien para Ana. Esa es la que iba... ¿Qué impacto tuvo en el resto de la comunidad educativa de todo este proyecto? Bueno, fue positivo. Al principio por ahí hubo algún, o sea, como que no se involucraban, pero de a poco empezaron a ver que había buenos resultados, y empezaron por lo menos a preguntar de qué se trataba. Por eso hoy comentaba también lo de los profesores, que al principio no se engancharon, después los profesores de educación física sí. Todo lo que es novedoso o que se sale de la estructura que todos conocemos, cuesta que sea aceptada. Y más en la escuela, que está funcionando de la misma manera desde hace, no sé, millones de años, como dicen los chicos. Pero bueno, yo siempre lo que hago es dejar el espacio y la invitación abierta, y siempre se termina sumando o no, pero no se puede obligar a la gente a hacer lo que no le gusta o lo que no se siente cómodo. Hay maestros que se van a, puntualmente, que se van a sumar a trabajar con los caballos y los perros. De mi escuela se sumaron las 2 maestras de tercero, y hasta ahí ahora. Lo que pasa es que ahora no estamos trabajando, así que... Claro. Pero bueno, a partir de esto sí hubo, tengo directoras amigas, tengo otras maestras, compañeras de otras escuelas que les resultó interesante la propuesta, y como para poder sumarse. Lo que pasa es que bueno, también como equipo tenemos que hacer un planteo concreto para que el que no sabe nada de la propuesta sepa si quiere involucrarse o no, que es en lo que estamos ahora, ¿no? Claro, que sea multiplicador. Exacto, sí. Yo te escuché contar esa anécdota de la lectura al Cordero en televisión abierta. Fue el primer momento en que te escuché. Había leído en el diario, pero te escuché y vi al famoso periodista con la boca abierta. ¿Cómo leerle a un cordero? Y Ana explicando esto, y yo estaba tan feliz porque digo, bueno, esto empieza a instalarse también como por fuera del mundillo con el que trabajamos en estos temas. Ana ya está incorporada a las intervenciones asistidas porque es parte y lidera un proyecto donde se ponen en juego, pero que esté llegando a la gente en general esta idea de que puede ser un motivador y que puede tener un impacto concreto, es maravilloso que tenga esta visibilidad. Eso es lo que ves también vos, ¿no? El efecto que tiene en los interlocutores que tenés, en personas que no son del mundo de la educación tampoco y que se enteran de esto. Sí, yo creo que lo importante es
proponerles a los chicos situaciones en las que ellos tengan que hacerse preguntas, que se tengan que cuestionar, que busquen respuestas. Yo los proyectos siempre lo que trato es justamente de engancharlos por algún contenido, a veces me los proponen ellos, a veces se los propongo yo. En este caso es una propuesta que parte de la realidad de ellos, porque aunque no tengan nada que ver con los caballos, los ven que pasan por la puerta de la escuela. Lo importante es mirarlos a los chicos, ver lo que necesitan y ser empático, porque si uno quiere trasplantarles entusiasmo e interés por algo, más vale que no lo va a lograr en todos igual. Totalmente cierto. Merce, no sé si quedó, me parece que las preguntas del chat, las otras eran más como técnicas específicas, ¿no? Claro, por eso yo decía que las otras se las hagamos a Sí. Linda y a Dale. Mariana. Lo que podemos hacer es, Exclusivamente. perdón, ¿no? Pero lo que podemos hacer es aplaudir, por ejemplo. Aplaudir a Ana por haber... Exactamente. Y los que tengan práctica con los emoticones pueden poner el aplausito ahí en la pantalla. Claro. Pero es más lindo aplaudir, es más lindo aplaudir de verdad. Yo quiero agradecer la posibilidad de haber trabajado con este equipazo, como decimos siempre. Es cierto eso que dicen que el viento nos amontona, porque realmente nos encontramos con un grupo hermoso de trabajo, con objetivos parecidos y con mucha garra y ganas de trabajar con los chicos. Así que en nombre de mis alumnos les quiero agradecer a todas un montón. Y bueno, y vamos por más, como decimos siempre. Qué grande, Ana. Te liberamos entonces, que sabemos que tenés una especie de maratón. Y Sí, acá ya me están esperando. Sí, ya sé, me imaginé, ya me imaginé, No, por eso. Por la Así ventana me hacen así. Eso, si ya está todo bien, ¿cuándo te largan? Y una cuestión como interna, pero no tan interna, es que con Glenda veníamos hablando de este encuentro hace rato, porque esto surgió cuando Ana estaba entre las 50 finalistas, entre los 50 finalistas de todo el mundo, de todo el planeta, y dijimos, esperemos una semana hasta que se aplaque la ola, pero resulta que quedó entre las 10, así que arreció la ola, y dijimos, no, hagámoslo antes de que entreguen el premio, porque si no tenemos que competir con la CNN y se va a complicar si es planetario. Ay, chicas, no. Así Yo estoy compartiendo esto, estoy muy contenta, yo considero que ya gané, hasta acá estoy re feliz, no puedo pedir más, no puedo pedir más. Se nota que pero es genuino. Los que están trabajando en esto, que se animen a ir a las escuelas, es re difícil, es muy burocrático, están llenas de telas de araña, pero hay que insistir porque los resultados lo valen. Sos una Así genia. es. Buenísimo. Sí, bueno, así que ahora sí, gracias. Te saludamos y seguimos. Nos quedamos Bueno. acá con Glenda y con Mariana Gracias, conversando de temas técnicos. Bueno. Gracias, Ana. Gracias. Les agradezco, chicas. Después miro la grabación. Dale, por supuesto, Gracias. por supuesto. La pasamos. Gracias. Cariños. Hasta luego. Chau, Chao, chao. Gracias. Bueno, vamos a seguir un poco. Ahora sí, Mariana, dale. ¿nos podés contar puntualmente alguna actividad que hicieron? Porque acá preguntan si era solo observación, yo supongo que no. No. Por eso. Así que, ¿podés contarnos un poquito más en detalle? Sí, cómo no. En cuanto a, bueno, nosotros trabajamos en estaciones, como explicamos, que el término que acuñado por Glenda, pero era un lugar de trabajo. Nosotros teníamos la suerte de trabajar en el Hipódromo de La Plata, que es un lugar muy amplio, con unos parques enormes, y de hecho nosotros estamos en una parte del hipódromo, que es un parque, que hay un picadero, que hay otro grupo que hace quinoterapia, ahora por la pandemia no están trabajando, y bueno, de hecho tenemos espacio alrededor del picadero, en donde también ubicamos a los perros y la estación de yoga. En cuanto al trabajo con los caballos en sí, yo quiero destacar también, ¿no?, que los caballos son muy activos en esto de percibir y ayudar a que todo vaya mejor. Infinidad de casos tengo de caballos que al chico que estaba más introvertido, con menos ganas de participar, se le acerca primero, lo olfatea, genera el vínculo y después todo es muchísimo más fácil. Y yo estoy segura que si voy, de hecho he ido al
a la escuela, pero después que me conocieron con los caballos, y era como que me recibían como si fuera Papá Noel, que tenía el trineo en la puerta. Pero antes, no, antes fue, ¿sabes qué? Nos apuntaban con un globo. Entonces, queda ese vínculo, pero el tema del caballo en sí, por mi parte, es muy importante la participación activa. Y si bien nosotros en este caso no trabajamos con caballos de palafreneros, que son los caballos que trabajan en pista, en un hipódromo, no sé si todo el mundo está al tanto, cuando entran los caballos hay gente montada que si hay algún tema que un caballo se escapa, lo detienen, pero tienen que ir galopando al lado del caballo. O sea, que son caballos que tienen carácter, que tienen un porte importante, y o sea, no son caballos que están todo el tiempo haciendo intervenciones. De hecho, son de trabajo y nosotros, entonces por eso a veces trabajamos de cabresto, o sea, con el caballo sostenido, por el tema este de que tienen, digamos, tienen un porte y un tamaño que igual nunca jamás nos pasó ni siquiera nada cerca de nada, o sea, pero ni de un mordiscón ni de nada. Pero de todas maneras, trabajando con cabresto y todo, generaba en los chicos, me acuerdo que lo primero que hicimos cuando hicimos la revinculación que contó Ana María, les decíamos que le contaran una historia al caballo. Y bueno, lo sostenían el caballo de cabresto y empezaban a contar unas historias que, bueno, las tenemos grabadas porque es material del equipo, y son unas historias tremendas de que se hablaba del oscuro, de que estaban solos, de que no había nadie, o sea, siempre hablando del caballo, pero con la proyección, ¿no? Estábamos en plena pandemia, ubíquense 2020, fin de año, con todo un año sin ir a la escuela, prácticamente. Y bueno, por eso en esa actividad simplemente fue eso. Después, cuando fuimos progresando en las actividades, también hacíamos actividades de contenido educativo, entonces por ahí trabajamos con el juego del cartero, que eran 2 equipos y 2 caballos ataviados con una especie de bolsa que tenían tarjetitas con forma de carta que hizo Ana María, porque además tiene toda esta cosa de la maestra que te hace todo perfectito. Todas las cartitas tenían una palabra que empezaba con M o con P, que se las mezclábamos en esa bolsa de cartero que llevaba el caballo y hacíamos una competencia por equipos que tenían que ir descubriendo si la letra empezaba con M o con P, por ejemplo, y ponerla en el buzón correspondiente. Y sucedía que un chico terminaba siempre antes y el segundo seguía igual. O sea, no había que decirle termina, o sea, terminaba igual. Y ya después por ahí alguno venía de los chicos, que eso también lo dejábamos. Los chicos en la pandemia no tenían la posibilidad de su compañero, su par que le da otra confianza que no le damos ni nosotros ni el animal. Entonces venía el compañero y lo ayudaba. Y se generaba eso y nos llamaba la atención. Había terminado uno, supuestamente había ganado, y el segundo seguía igual hasta que terminaba la bolsita de las cartas. Y bueno, después actividades diversas, pero bueno, esto, ¿no? También siempre viendo, como decía Ana María, el interés de ellos. Entonces proponíamos algo, a veces en concreto como lo del juego del cartero, y a veces esto de la lectura del librito y ver en los disparadores hacia dónde íbamos. Y una vez, no sé, unos me preguntaban cómo era el casco del caballo, entonces le levantábamos la mano del caballo y señalábamos todas las partes del caballo. Y bueno, eso es muy importante, tener en cuenta el interés del nene o del chico en preguntar y seguir ese hilo. O sea, no estar atados a una estructura en donde hay que decir esto, hacer esto y nada. Salíamos para el lado de las matemáticas, hacíamos cuentas, salíamos para el lado de conocimiento de cómo era el casco del caballo, hablábamos del casco del caballo. Lo importante es la motivación, yo creo en esto. Discúlpame, Mariana, están preguntando por los materiales. ¿Nos repetís el nombre y el apellido de la autora que mencionabas?
Igual vamos a buscar los links ahora, mientras siguen conversando, yo busco los links y los anoto en el chat, no hay problema, pero para buscarlo, Sí, para lo concreción. voy a escribir porque Eso, es si lo musulmana, escribís, así que es un dale, por poco eso. complejo de... Como dijiste musulmana, yo me asusté, porque dije, uy, hasta que encuentre a la autora va a Sí, pasar un rato. Claro, lo ahí lo compartís pongo. ahí, después igualmente podemos mandar un mail a todos los que se anotaron y les ponemos todos estos links, el emocionario que compartió Paula antes, que lo usamos en Salta Violeta y El Punto, utilizamos ese material también. Sí, en cuanto a eso de los libros, también nosotros es de destacar lo que decían de Carolina, la bibliotecaria de la Escuela 7, nos aportó muchísimo de bibliografía acerca de la temática de las emociones, con libros maravillosos, como por ejemplo uno que hablaba del miedo, que entonces surgió la temática del miedo con uno de los chicos, que trabajamos con un caballo tuerto, y el chico cuando se acercó, el caballo tuerto corrió el cuello, pero el chico venía hablando del miedo. Y entonces yo le dije que respirara, hablamos un poco que los adultos también teníamos miedos, los miedos que teníamos los adultos que estábamos alrededor del chico, y volvió a apoyar la mano y el caballo no se movió. Entonces, para el chico fue muy fuerte. Y después teníamos el librito que hablaba del miedo, que simboliza el miedo, no sé si lo conocen, El miedo y yo creo que se llama, que una nenita habla del miedo y el miedo es como un monstruito que va creciendo al lado de ella, que la abraza y no la deja hacer nada. Entonces fue maravilloso que el chico transcurriera por todo y después leyera ese libro. O sea, ese día fue la lección del miedo para ese nene, pero valió muchísimo la pena. Es que sí, y más estando en pandemia, ¿no es cierto? Y creo que es tan importante, en el caso de la primaria, de nenes más chicos, empezar como a trabajar esas emociones que los marcan tanto, ¿no? Porque la alegría es una emoción básica, que todos la tienen o en algunos momentos la tienen, pero hay otras que los marcan y mucho, y más si son chicos que viven en lugares más marginales y demás, qué sé yo, hasta la timidez puede marcarlos mucho, y eso hace que, ¿no es cierto?, pueda tener bullying, o que no lo quieran, o X, ¿no? Entonces, ¿cómo es importante a través de la literatura, y obviamente con perros y caballos, poder abordar esas emociones, ¿no es cierto? Y poder ayudarlos a que puedan, digamos, manifestar esas emociones, porque eso es lo importante, no que las repriman, sino que las manifiesten, y con la ayuda de un caballo, la ayuda de un perro, más, ¿no? Eh, Glenda, ¿vos querés contar algo, alguna actividad así puntual? Que, que siempre está buenísimo poder No, escuchar. bueno, sí, nosotros básicamente cuando los chicos recién llegaban, lo que hacíamos era esperarlo con los perros, nosotros íbamos con 2 perros y siempre tratamos de que el primer encuentro sea espontáneo, ¿no? O sea, de que aparezca desde la caricia, nosotros siempre llevamos los cepillos para cepillarlos, pero bueno, son familias que por ahí tienen mucha cantidad de perros, pero no tienen el cuidado necesario ese animal, entonces bueno, al trabajar con nuestros perros que van súper limpios, trabajamos mucho eso, pero desde la caricia, siempre niños muy afectuosos, si bien con muchas falencias afectivas, siempre esto hay que rescatarlo, nunca, que le agradecimos con Mariana el último día, el respeto y la amorosidad que tuvieron hacia los animales. Yo le decía a Mari, tenemos que agradecerles porque tuvieron una amorosidad, siempre abrazándolo al perro, tienen más acceso al perro desde el contacto físico, abrazándolo, diciéndole, vos me querés, Kimei, yo te quiero a vos, te voy a extrañar, desde el cepillado, descubrir las partes del cuerpo, y siempre llevábamos una pizarra para sostener, y el que quisiera escribir escribía, y el que no le hacía un dibujo, pero las actividades han sido todas maravillosas, y siempre querían salir a pasear con el perro. Así que bueno, trabajábamos todo esto del paseo con correa, y con manijón, y bueno, y que empezaran a salir los comandos de, bueno, le decimos al perro que espere, le decimos sentado, y bueno, hay algunos trucos que nosotros le enseñamos a nuestros perros como para hacer más agradable el momento. Pero Y el tema de la violencia, que seguramente salió en algún momento y que lo querían trabajar, porque me imagino,
y por lo que comentó también Ana María, ¿cómo lo trabajaron puntualmente? ¿Nos puedes contar? Nosotros, Eso, sí, dale, Mari, vos. no, no, dale. Bueno, yo creo porque cuando habló Ana María del 2019 fue el primer proyecto que trabajamos con caballos, el tema de, primero, el espacio personal y el límite. Ese fue el eje para trabajar. Entonces, por eso queríamos trabajar en centro de pista y con los caballos sueltos, y nos dijeron que no. Y en 5 minutos replanificamos. En realidad ya eran actividades que teníamos más o menos pensadas, y entonces trabajamos con los caballos de cabresto. eh, y entonces hacíamos el inicio de la actividad partiendo desde un aro para focalizar la atención, y les propusimos que para los caballos le armaran un espacio. Trabajábamos con 2 caballos de cabresto que llevaban asistentes del equipo, no lo llevaban ellos por esto de que son animales de gran porte y no están todo el tiempo trabajando con nosotros, pero hacían las asistentes lo que los chicos querían. Entonces los chicos decidieron hacer un espacio que era súper chiquito al principio. Entonces los caballos prácticamente no entraban juntos a la par. Entonces les consultamos acerca de eso, porque entraron los 2 caballos y los 2 caballos se tocaban entre sí las cabezas, y entonces decidieron que el espacio era muy chico, y entonces hicieron un espacio más grande, que los elementos se nos terminaron, y trajeron sus propias mochilas, y armaron con sus mochilas un espacio enorme. Y entonces ahí estuvimos hablando del espacio personal, y de que cuando uno está en el espacio personal del otro, por ahí es un poco invasivo, siempre hablando de los caballos, pero obviamente inmediatamente la metáfora va hacia, hacia los niños, y eso queda como un mensaje. Y además teníamos una careta de caballo, de esas que se ponen para las moscas, y entonces hablábamos del lenguaje no verbal de los caballos y el tema de las orejas. Entonces después ellos con la careta hacían el juego de bajar las orejas, y se decían entre ellos, cuidado, cuidado, porque si no, nosotros decíamos, los caballos dicen cuidado, 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 hasta que por ahí te tratan de morder o de mostrarte como que están enojados, pero siempre con un mensaje previo. Y entonces naturalmente lo tomaron, y ya depusieron esa actitud violenta que contaba Ana María inmediatamente. O sea, ya las próximas entradas en la escuela, yo ya, por eso a mí me recibían como la persona que era encargada de los caballos, entonces ya con mucha alegría. Y el entrar con los perros a la escuela fue muy, muy importante, porque cambió todo el ambiente de la escuela. Ya todos decían, ay, cuando entraban los perros, como naturalmente todo el mundo queriendo tocar. Y bueno, esto de que fuimos educando a la comunidad de no tocar a los perros cuando venían con el peto puesto y todo eso. Pero ya era entrar los perros a primer grado y ya toda la escuela cambiaba el ambiente. Nunca más tuvimos ninguna situación de violencia, por lo menos mientras estábamos. Yo acompañaba a Glenda con la cámara, y puedo dar fe que nunca, en ningún momento de los que estuvimos con perros, se registró un momento de violencia en toda la escuela, cuando eran situaciones de violencia extrema en donde varios adultos tenían que separar a los chicos, ¿no? Estamos hablando de cosas concretas. Nunca más sucedió. Y bueno, eso es un indicador conductual, pero imbatible, imbatible, imbatible. Acá hay una pregunta que hizo Graciela, que le dio curiosidad: ¿qué actividad hacían en la estación de yoga? No sé si eso estaba más trabajado desde el equipo de Glenda o el tuyo, Mariana, o las dos, no sé. No, No, Alejandra es parte del equipo. Ah, ok, ok, ok. Y Sí, había sí, Ale era es esa, parte. ahí está, ¿y está acá? No, Ale no está, no Ah, está. no está, no está. Pero cuéntenos, que la curiosidad era qué pasaba ahí. Bueno, se trabajaba, como decía Ana María, al principio trabajamos haciendo el inicio, nos parecía que era interesante que la bienvenida fuera en forma circular, así que trabajamos en círculo con los niños y también con los perros, con el caballo ahí cerca. La idea era hacer algo de comunión al principio, y Ale trabajaba con la respiración, y sobre todo siempre con el eje de los animales. Entonces, bueno, ponía las tarjetas, por ejemplo, una actividad era ponía las tarjetas con las posiciones de los animales,
y nos íbamos tirando la pelota y se iban presentando, y la posición que le tocaba, si te tocaba el caballo, te tocaba el perro, el delfín, la tenías que hacer en yoga, digamos, en la posición de yoga. Pero estaban entonces, esa es la pregunta, porque la explicación de la dinámica la había mencionado Ana, pero por ejemplo a mí no me había quedado claro si los perros estaban ahí acompañando y los caballos también, así que buenísimo, era como una primera inmersión en la intervención asistida, aunque estuvieran trabajando con su propio cuerpo y la respiración y demás. Sí, la idea nuestra es siempre trabajar en equipo, ¿no? Por ahí Ale terminaba esa actividad y enseguida iba a apoyar al resto de las estaciones en el caso de que algún niño necesitara algo, pero nosotros estamos permanentemente, el espacio se comparte y todas somos partícipes de todo lo que está pasando al mismo tiempo. Esa era una de las actividades de yoga. Después, Mari, no sé, no. Sí, otra que me acuerdo al principio que probamos era el tema del árbol de las emociones. Hacíamos como una ceremonia con las emociones, cuando trabajamos fuerte con emociones al principio, hicimos un juego, ceremonia, en donde los chicos anotaban emociones negativas en unos papelitos y los quemábamos todos juntos, y las emociones lindas las colgamos en un arbolito que pintó Ana María. Y que las hojitas eran las emociones de los chicos. Entonces, ahí obviamente seguían practicando escribir, porque cada uno escribía, y bueno, y también fue notable, por lo menos Alejandra, que es la profe de yoga, se sorprendió que propuso en algún momento a los chicos meditar, y meditaban. Y, o sea, porque puede ser que es una propuesta que uno piensa para unos chicos con las características, y no, se recontra enganchaban. Es más, en algún momento algunos se tiraban, tenemos unas lonitas para hacer yoga, y se tiraban en la lonita como si fuera una persona grande haciendo yoga, y tenemos fotos de los chicos con unas imágenes que incluso te comentaban cosas que les había pasado ahí mientras, que eran muy fuertes. O sea, me parece que el efecto de todo junto se potenciaba, nos potenciábamos. Como decía Glenda, también estábamos muy atentas. A veces Ale nos decía ya de inicio, no, hoy están muy dispersos. Bueno, entonces un poco más dejen en tenerlos capturados con la atención, pero nunca, tampoco y eso que estamos en un predio abierto, ¿no? Que estábamos todo el tiempo, Ana María los contaba todo el tiempo, nunca tuvimos tampoco ningún hecho de nada, ni cerca de la violencia, todo lo contrario. Es más, no había que retarlo, estaban No. tan entusiasmados y tan participativos que todo lo que se propone lo toman con muchas ganas. Genial. Aquí también surgen los comentarios. Como Glenda, vos mencionaste esto de trabajar también el tema de la tenencia responsable o convivencia responsable con los animales, aunque obviamente el objetivo era que entre ellos estuviera esa buena disposición, pero al trabajar también algunas cosas respecto de los animales, qué importante revertir el trato hacia el animal. Quizá tienen 20 animales en su casa y nunca supieron cepillarlo, o que requerían otro tipo de cuidado o de contacto. Yo feliz, te imaginas, desde Salta Violeta, que es nuestra obsesión, siempre hay un Sí, no, además espacio para el eso. hecho de poder tenerlo ahí en vivo, ¿no? Con el animal y no sé, que un niño se interese porque es una almohadilla y pueda hacer la transferencia de, entonces es como si nosotros estuviéramos descalzos, entonces los días de calor el perro no tiene que salir en horarios puntuales porque se quema. Eso es maravilloso porque el aprendizaje es bien significativo. Y empiezan como a darse cuenta que no lo tienen que sacar a pasear en los horarios de mucho calor y que hay que cambiarle el agua fresca. Bueno, estas cuestiones tan básicas y tan significativas no se las olvidan más. Exacto. Hay otra pregunta Dale, en el chat que dice, ¿cuál fue, digamos, la respuesta de los padres? Porque así como hablamos de la respuesta del grupo educativo, ¿cuál fue la respuesta de los padres utilizando este método, no? Fue que nos traían a los chicos cuando nos contaban de la escuela que muchas veces hay mucho problema de asistencia de este grupo en esta comunidad. La inasistencia es una cosa bastante común.
y nosotros teníamos asistencias casi perfectas, sacando que hubiera alguna cosa, y incluso una mamá de una nena integrada nos contó que la nena a la escuela no quería ir, pero cuando le decían que venía al hipódromo, venía. Se subía no tenía un problema con subirse al colectivo, era Glenn, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, incluso había una nena que es diabética también y tampoco quería venir por eso, pero ella se acordaba perfectamente cuando se llevó una botellita de Coca-Cola. A nosotros también nos llaman la atención esas cuestiones porque ellos están también atentos a su salud, pero se sienten cómodos, ¿no? Porque esa nena no quería ir. Bueno, esto, ¿no? Lo que genera el encuentro con los animales. Hubo chicos que vinieron 4 veces. Ana nos decía, va de nuevo Oriana. Bueno, pero ya vino, bueno, pero va de nuevo. Y no molestaba para nada, y Oriana sabía lo que iba a pasar, y decía, señor, quédese tranquila que yo no les cuento a los chicos, y se quedaba ahí. Y sí, nos pasó con esta nena que viene a mi estación y me dice, bueno, yo este libro, el último, también como recurso nosotros hicimos la impresión de los libritos, y bueno, como trabajamos todo esto, por ahí no lo nombramos, con subsidios universitarios con los cuales compramos los materiales, pero ninguna cobró nada por el trabajo. Hicimos todo el trabajo ad honorem. O sea, yo dentro de todo estoy dentro de un proyecto, yo soy profe en la Facultad de Veterinaria, así que entraba en un proyecto de extensión mío, pero bueno, dispusimos un montón de tiempo en forma voluntaria. Que esto, la verdad que ahora es insostenible en el tiempo, entonces tenemos pedidos, de hecho estamos hablando ya con gente de Minoridad de La Plata, y bueno, hay una posibilidad de subvención desde la universidad, pero en el futuro estábamos hablando de, bueno, realmente es una actividad que requiere dinero, y que para mantener el estándar con todo el equipo, con todas las profesionales que necesitamos, realmente tiene que tener un aporte económico, porque es insostenible en los tiempos que tenemos el tema de mantener un espacio así en forma de honorem. Entonces, bueno, también es un tema a trabajar, porque la sociedad lo ve como, incluso por ahí no se visualiza el trabajo del intervencionista. Hemos tenido personas profesionales que nos dicen, no, para decirlos liviano, bueno, van un rato con los perros y los caballos, cuando sabemos que para nada es así. Entonces también me parece que hay estos espacios, y nosotros mismos difundir las actividades, hablar de lo que se trata en una intervención, ¿no? Que no es que lindo el perro y el caballito, como digo yo, sino que hay un montón de trabajo atrás y un montón de actualizaciones que seguro todos pasamos y seguimos, que hay que ponerlo en el común de la sociedad para que realmente se aprecie lo que es esta actividad y lo que puede generar. Mariana, tocaste un punto muy, muy relevante y que seguro todos resuenan en este grupo, porque quienes se acercaron a este espacio de conversación están de algún modo todos vinculados con las intervenciones. Y está bueno que lo hayas expresado, porque no surgió entre las preguntas, y es cierto que como proyecto piloto todos ganan del aprendizaje, ustedes mismos, ¿no? Todos los que participaron, pero el tema es cómo se sostiene en el largo plazo, porque, y ampliarlo, cuando te dicen, también lo quiero en otro lado. Bueno, esto también tiene la ventaja de la visibilización, pero falta tender ese puente, y está bueno que lo tengan ahí, que estén buscando caminos, porque luego, en nuestra experiencia también, en otros equipos, el hacer el voluntariado y mostrar, pero después explicar, momento, eternamente así es insostenible, porque requiere un compromiso y una dedicación de tiempo y una preparación previa que es muy fuerte. Bueno, es trabajar en ese pasaje a hacerlo sustentable en el tiempo, ¿no? Sostenible en el tiempo. Está bueno lo que marcás. Sí, sí, y es frustrante cuando vos sabés el potencial de esto, y no, o sea, cuando Glenda me dijo, Mari, yo tengo que seguir laburando, yo creo que fue el primer puntapié de decir, no, vamos a organizar, bueno, ahí estamos organizando una ONG, la ONG de Glenda, para poder seguir trabajando, porque realmente vemos que funciona, que funcionamos, pero bueno, esto me parece que es también un tema que no hay que dejarlo de lado, y es fundamental para que realmente se haga el cambio
se incorpore esto como algo súper útil, súper valioso, más en los tiempos que van a venir, los post pandemia, en la infancia no es meter más horas de clase, es contener nenes con una situación que todavía los adultos no podemos explicar y menos los chicos. Entonces, poner esto sobre el tapete y decir, bueno, esto es muy bueno, es muy costoso, pero vale la pena. Mostrar los beneficios para que la sociedad decida asumir los costos, es eso. Porque Tal una cual. vez que se den cuenta que no es llevo un rato al perrito, llevo un rato al caballito, ¿qué es esto? ¿No? Que hay un beneficio sustancial y que es intrínseco del trabajo profesional de intervenciones asistidas con perros y caballos. Buenísimo, buenísimo. Te digo que como remate, porque estamos, ya son 4:20. ¿Te digo algo, Mariana? Y hay un comentario acá que me gustó también muy emocionado, no sé si lo viste, Merce, acá, qué enorme trabajo, cuánto recurso humano. Ustedes se dan cuenta que esto es mucho más grande que perros y caballos. Son personas cuidando y desarrollando el potencial de las infancias con un amor y vocación increíble, dice Paula, que también se dedica a las Bueno, muchas intervenciones gracias. asistidas con niños y adolescentes, así que sabe de qué está hablando y de lo que transitan los chicos en estos momentos. Gracias enormes a las dos, a las tres, a Ana también, que ya la agradecimos y la despedimos antes. Tenemos el video, ¿quieren que lo compartamos? Ah, dale, estaría bueno. Buenísimo. Dale, porque así Buenísimo. Como nos para vamos dar. tanto a hablar, así vemos las imágenes. E igual, esperen que yo tengo que hacer la magia esta, esperen un cachito, que comparto la pantalla acá. Creo que funcionó. Esperen que ustedes me dicen, si lo ven. Ahí está, perfecto. Maravilla. Esperen a ver si logro. Perdón, ¿lo escuchan bien? Porque esperen que me di cuenta que no le puse el audio de la. Esperen, porque ya tengo. Ahora me conozco la magia completa. Ya es. Esperen. Tengo que poner compartir sonido directo. Ahí va. ¿Dónde voy? Ahí.
Muy, muy bueno. Ver las imágenes, después de la charla. Buenísimo. Les agradecemos muchísimo, muchísimo en serio, su tiempo y el trabajo. Ahí ya empiezan los aplausitos. Bueno. Muchas gracias por el espacio y la No, oportunidad de y mostrar lo la que podemos hacemos. seguir de algún modo, porque la idea de comerse la grabación la vamos a subir a YouTube y el link lo vamos a compartir en el grupo de Facebook. Hay un grupo que se llama Intervenciones Educativas Asistidas con Animales. Específicamente trabajamos temas de educación. Nos pareció muy relevante compartir esto, que tiene tanta visibilidad, y la candidez, así, honestidad con la que contaron también las limitaciones, lo que por ahí hubieran querido que ampliara más y no tuvo tanta respuesta, o esto de la sostenibilidad, está buenísimo. Ser como muy honesto uno con que no siempre acompaña el contexto, y bueno, y que vale la pena seguir apostando por abrir espacios, que eso abre espacios para todos, está buenísimo, buenísimo. Así que ahí va, está todo lleno de aplausos por todos lados, y yo voy a poner mi emoticón acá. El aplausito, ahí va. Genial. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿Podemos sacar Mariana. Gracias a ustedes, Glenda, un placer, un placer. Saquemos verdad una que- foto. Sí, claro. Pongamos que somos un montón, pero si quieren, ahí va, están todos los gracias en el chat, pero si quieren, miren, yo la saco así. ¿Alguien quiere capturar la pantalla? Porque yo soy bastante... Yo te hago. Ay, Ahí gracias. está. Y yo saco la foto externa también. Ahí va. 1, 2, 3 y la sacamos, ¿sí? 1, 2, 3. Ahí va. Y no le despierto a Peggy para que después no me digan que es maltrato animal, que se me subió a la silla. En la charla se me trepó a la silla, pero la vamos a ver. Yo también tengo. Esperen que Voy. te saco yo de acá también. Saluda. Ahí, salude, muy bien. Qué grande, qué grande. Bueno, gente, seguimos en contacto, subimos la grabación, y también subimos los recursos que estuvieron compartiendo. Ahora voy a rastrear a la musulmana, que me anoté el nombre bien, Sí, para poder la googlear. idea, sí, cualquier cosa yo tengo contacto, es súper amable. La idea es que empecemos a poder tener esos libros en castellano, pero bueno, están los tiempos de edición y todo eso, pero bueno, ya por lo menos con los 3 primeros los tenemos hechos nosotros. Buenísimo, Así que buenísimo. sí, desde Dale. acá a poco ya estarán disponibles en castellano. Seguimos entonces en contacto. Cariños a todos. Momento, voy a pasar un aviso parroquial, como decimos siempre. Estamos, para todos los que trabajen en intervenciones, o sea, con caballos, Gracias, Mercedes, sí. con animales, se hace en terapia, en educación, actividades, estamos armando unas reuniones que ahora arrancamos por armar un grupo de WhatsApp. Así nos vamos conociendo, vamos compartiendo, van surgiendo ideas y cosas para que todas estemos comunicadas. Así que la que quiera sumarse y que no esté todavía en ese grupo, si nos contactan por el Facebook, vieron el grupo que tenemos de intervenciones educativas asistidas por animales. Sí, sí, sí. Exactamente, ahí estamos de administradoras Mercedes y yo, Salta Violeta, entre libros de chicos. Así que nos contactan por ahí, nos pasan nombre, celular, y las incorporamos al grupo de WhatsApp, ¿sí? Así que así seguimos en contacto más directo y demás, y bueno, ojalá que sigan surgiendo temas e investigaciones y demás para poder compartir en estos conversatorios que ya arrancamos con la pandemia y esperamos seguir. Listo, hay varios ahí que dijeron que les interesaba, simplemente, y aparte también los que se anotaron en esta charla les podemos mandar un mail ahora de la síntesis de lo que hablamos y demás, con las citas, y de paso sobre ese mail nos pueden contestar, súmenme al grupo, estamos también, es un grupo abiertísimo, donde hay múltiples administradores en el grupo de WhatsApp, y los podemos sumar sin ningún problema. Así que quedamos así, quedamos en contacto todos, en múltiples espacios. Cariños y mil gracias, Glenn, mil gracias, Mariana, Gracias y a todos. Gracias. Gracias por a todos. estar. Cariños. Gracias. Chao, gracias.